Hola, hoy te voy a hablar de los 8 cuadros o Pagan, que son como el eje de coordenadas para localizar cada uno de los síntomas, para ver qué está pasando con el paciente y naturalmente para no perderte. Si te pierdes, vuelve a Pagan. Si te pierdes, vuelve a preguntarte dónde está la insuficiencia, dónde el exceso, si está en el interior, si está en el exterior, si hay frío, si hay calor, etcétera, etcétera. Vagan te dará las coordenadas para no perderte y poder realizar un buen tratamiento, una buena base de tratamiento para tus pacientes. Hola, soy Kim Planas y esto es un vídeo de la Academia Yin Yang. Mira, fíjate, Vagan es, como ves aquí, es como un sistema de coordenadas. Cada uno de los signos y síntomas puede estar, de hecho está localizado en uno de estos lugares. Quiere decir, si no es exterior, es interior. Si no es por exceso, es por insuficiencia. Si no es calor, es frío. Cada uno de los signos y síntomas pueden localizarse en este sistema de coordenadas que te he montado. Por eso Vagan es tan maravilloso. Bueno, y hoy, dentro del cuadro Vagan, lo que hablaremos es de insuficiencia y exceso. Mira, insuficiencia y exceso, grosso modo, se ve así. Insuficiencia parece que le falta algo, exceso parece que le sobra algo. Pero ¿es fácil para ti reconocerlo en la clínica? ¿Es fácil ver dónde está una, dónde está otra y cuál es la relación que existe entre ellos? Hoy te voy a dar algunas pistas. Pero antes vamos a recordar qué es lo que nos dicen los libros de diagnóstico. Normalmente, para determinar la insuficiencia y el exceso, nos dicen que tenemos que mirar la duración de la enfermedad, pero ¿crees realmente que a partir de los 3, los 6, los 12 meses una enfermedad siempre pasa de exceso a insuficiencia? ¿Crees realmente que el debut de una enfermedad es siempre de exceso? No. La duración de la enfermedad no define directamente si es una enfermedad de exceso o insuficiencia. Hay otras cosas. Luego dicen la excitación o debilidad del Shen. La fuerza o debilidad de la voz y la respiración. Bueno, aquí podríamos tenerlo un poco claro, ¿no? Porque cuando hay mucha mucosidad, por ejemplo, la voz se vuelve más grave, o cuando no hay suficiente aire para llenar el pulmón y expulsar este aire, este gas, a través de los órganos del habla, pues entonces el habla es más débil. Bueno, este sería uno, pero no sé si te satisface, a mí no me satisface demasiado. Las características del dolor, si aprietas suficiente, siempre duele, aunque sea de exceso como de insuficiencia. Eso que dicen que en exceso duele mucho y en insuficiencia es un dolor agradable, la verdad es que yo no lo veo demasiado. Si tú lo ves, pues déjame comentarios, mándame un mail, ponte en contacto conmigo porque me encantará oír tu experiencia. Pero para mí no es algo completamente relevante las características del dolor. La lengua sí, ¿ves? La lengua es bastante claro si hay mucha saburra, si no hay saburra, si está hinchada, si no está hinchada, este tipo de cosas, o cómo son las características de la hinchazón de la lengua, nos pueden hablar de insuficiencia, exceso. El pulso también es bastante claro, insuficiencia y exceso. Pero lo que quiero decir es que los libros, a través de los síntomas y signos, no queda demasiado claro, así que necesitamos un paradigma un poco distinto para entender exactamente qué es esto de la insuficiencia y del exceso. Y lo que yo te propongo es el paradigma de comprender la densidad. Es la metáfora de la esponja. Quiere decir, tú tienes una esponja y echas agua en esta esponja y si esta esponja está bien, está saludable, está entera, está nueva, entonces absorberá una cantidad de agua. Cuando aprietes la esponja, soltará una cantidad de agua. Si la esponja está muy vieja y deshilachada,
no podrá absorber esta cantidad de agua, entonces de alguna manera no podrá asimilar, ¿sí? Si esta esponja está ya llena de agua, pues tampoco podrá asimilar porque está de alguna forma bloqueada. Bloqueado es como una de nuestras palabras favoritas en MTC. Mira, un organismo necesita absorber, metabolizar y eliminar residuos. Esto es básicamente lo que hace todo organismo. Entonces, cuando el cuerpo no puede absorber, ¿sí? Entonces es síndrome de insuficiencia porque no puede captar aquellos nutrientes, aquel gas, aquel aire, aquella sangre que necesita para funcionar correctamente, ¿sí? Entonces, fallo en la absorción es insuficiencia. Fallo en el metabolismo puede ser tanto insuficiencia como exceso. Quiere decir, si absorbe pero metaboliza demasiado rápido, es como esta esponja que está deshilachada, donde le echas el agua y todo el agua se cae porque no puede sostener este agua ahí dentro de la esponja. Por tanto, cuando metaboliza demasiado rápido, puede ser un signo de insuficiencia, mientras que si metaboliza demasiado lento, puede ser un signo de exceso porque, y esto es contraintuitivo, porque realmente quedan demasiados residuos. Y hablando de los residuos, que sería absorber, metabolizar y eliminar residuos, si los residuos no se eliminan adecuadamente, entonces es un exceso, porque hay algo allí que ya no debería estar, porque los residuos deben ser expulsados. Sin embargo, no hay el síndrome de eliminar los residuos demasiado rápido. Eso no existe. Los residuos, una vez generados, tienen que eliminarse, ya sea vía sudor, vía orina, vía tos, vía heces, vía la que sea. ¿De acuerdo? Así que absorber, si no absorbe, insuficiencia. Si metaboliza demasiado rápido, insuficiencia. Si metaboliza demasiado lento, por tanto quedan residuos, exceso, y toda aquella acumulación de residuos es un exceso en esta metáfora de la densidad de la esponja. Bueno, vamos a entrar un poquito qué es esto de exceso y qué es esto de insuficiencia. Mira, exceso es sh, son estos dos caracteres que tienes. El primero es el carácter moderno, simplificado, y el segundo es el carácter tradicional. Y de alguna forma tiene que ver con real, con físico, con material, con sólido, con densidad. ¿Sí? Si tomamos la idea esta de la densidad, sh es cuando alguna parte en el cuerpo humano, porque estamos hablando de medicina, de cuerpo humano, o animales, si quieres medicina china veterinaria, en alguna parte de estos cuerpos vivos hay un exceso, hay algo real, sólido, que no debería estar. No debería estar. Entonces, para preguntarnos, para ver dónde está el exceso, debemos preguntarnos dónde hay demasiada densidad en el cuerpo. Luego te daré unos trucos para ver dónde está esta densidad. Pero bueno, una de las cosas que podemos mirar son los signos y síntomas. Por tanto, todo lo que empeora al presionar. Por tanto, cuando presionamos, ¿qué hacemos? Limitamos el espacio. Cuando tenemos una cosa muy sólida y densa y limitamos el espacio, todavía se hace más denso y sólido. Por eso empeora con la presión, con la estimulación, con la plenitud, y mejora después de la descarga. Cuando se eliminan estos residuos, entonces el paciente, la enfermedad, los síntomas mejoran. Esto es sh. Cualquier acumulación es un exceso, ya sea estasis de sangre, humedad, estancamiento de alimentos, TAN, fuego tóxico, lo que sea, cualquier cosa que esté acumulada cuando no debería estar y donde no debería estar, es un exceso. Y la insuficiencia se llama shu. Shu, no sé si lo pronuncio bien, perdonadme. Shu son estos dos caracteres, el de la izquierda, el primero es el carácter simplificado, el segundo es el carácter tradicional.
y tiene que ver con falta de densidad. Allí donde debería haber algo, no hay o hay menos. Por tanto, no se pueden realizar las funciones fisiológicas de una forma adecuada. Los síntomas mejoran con el descanso porque el cuerpo puede recuperarse, el cuerpo sigue absorbiendo, aunque sea de una forma más lenta, y por tanto puede rellenarse. Empeoran con la fatiga porque la fatiga gasta todas estas cosas que absorbe el cuerpo, que son líquidos, alimentos, sangre, todo esto que va creando. Entonces, con la actividad se desgasta, por tanto, los síntomas de insuficiencia empeoran. Mejora con la presión ligera, con el soporte, ¿sí? Con una presión así, suave, porque cuando hacemos una presión, en realidad no es una presión, simplemente apoyamos así, el cuerpo nota que lo estamos como arropando, estamos dándole densidad, estamos dándole límites, estamos dándole espacio, estamos limitando el espacio para que aquello que hay quede allí y no quede esparcido. Por tanto, los síntomas de insuficiencia mejoran, mejor antes de descargar y peor después de descargar de sudor. Si haces demasiado ejercicio, los síntomas de insuficiencia empeoran. Si hay diarreas, si hay vómitos, todo este tipo de problemas, si hay demasiada orina, todos estos síntomas de insuficiencia van a empeorar. ¿Sí? Muy bien. Una cosa interesante es por qué los Zhang no tienen exceso y los Fu sí. Se dice que los Zhang nunca están rellenos del todo y nunca están rellenos del todo, siempre hay que rellenarlos, mientras que los Fu, esto se dice en el Ling Shu, no recuerdo el capítulo, mientras que los Fu es muy probable que se rellenen demasiado y se bloquean. Fíjate, los Zhang, si quitamos el tema esotérico, que bueno, que no está mal, pero si miramos directamente dentro de un Zhang, dentro de un bazo, dentro de un hígado, dentro de un riñón, dentro de un pulmón, dentro de un corazón, lo que veremos es que están rellenos de sangre. Están rellenos de sangre. Y cuando hay estasis de sangre, normalmente esta estasis no se manifiesta dentro de los órganos, porque entonces sería una enfermedad muy grave, sino que se muestra esta estasis a través de los conductos, a través de los tejidos, etcétera, etcétera. Por eso los Zhang siempre pueden rellenarse más. ¿Rellenarse más de qué? De sangre saludable. En cambio, los Fu están rellenos de líquidos, de gas, de alimentos, de desechos, ¿sí? Por tanto, son subproductos del metabolismo que sí pueden estancarse mucho más fácilmente. ¿Vale? Los Zhang tienden a la insuficiencia, los Fu tienden al exceso. Esto tiene muchas connotaciones. En el tratamiento con acupuntura es muy claro. Usamos los meridianos Zhang para tonificar y usamos los meridianos Fu para dispersar. Esto sería una primera aproximación. Pero hay más, pero no vamos a entrar ahí porque no es el tema de hoy. Ahora vamos a ver algunas claves para identificar insuficiencia y exceso más allá de los síntomas y más allá de aquello que os he contado al principio. Por ejemplo, la constitución. La constitución quiere decir cómo está construida una persona, si es una persona tipo insuficiencia o es una persona tipo exceso. Y mi pregunta es, ¿por qué es importante esto? Primero, es importante porque te ayuda a ver qué tendencia patológica va a tener la persona. Segundo, es importante porque te ayuda a entender cómo va a progresar la enfermedad. Pero cuidado, porque hay pacientes con constitución de exceso y síndromes de insuficiencia. Y hay pacientes con constitución de insuficiencia y síndromes de exceso. Por eso no nos podemos dejar llevar por la constitución. Debemos ver también los síntomas y, por ejemplo, como mostraré dentro de un rato, el abdomen, que es otro gran indicador.
más allá del pulso y la lengua que conocéis de sobras. Voy a beber un poco de agua. Por ejemplo, si tenemos un paciente con constitución de exceso y síndrome de insuficiencia, sabemos que debemos tonificar, pero que llegará un punto que debemos dejar de tonificar porque si no podríamos alimentar este exceso. Lo mismo pasa al revés. Si tenemos un paciente con constitución de insuficiencia, pero un síndrome de exceso, sabemos que debemos dispersar, pero dispersaremos de una forma mucho más localizada ahí donde está su problema y dispersaremos de una forma mucho más controlada, porque si nos pasamos de largo es posible que debilitemos más al paciente. ¿Entiendes para qué sirve? ¿Sí? La constitución es importante, no es determinante para el diagnóstico, son otras cosas lo determinante para el diagnóstico, pero sí que es importante para entender la evolución de la enfermedad y para entender qué grado, qué cantidad de dispersión o tonificación vamos a utilizar en cada uno de los momentos, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la combinación de síndrome más constitución. Si el paciente es constitución de exceso y síndrome de exceso, pues dispersaremos al 100%. Si es constitución de insuficiencia y síndrome de exceso, dispersaremos al 50, 40 o 60%. ¿Entiendes lo que digo? Pues es por eso que es importante. Otro lugar que no se habla mucho de cómo ver la insuficiencia y el exceso es a través del abdomen. Entonces, a mí me gusta mucho mirar el abdomen y palparlo, y ahí está la teoría de Fukushin y en acupuntura japonesa es muy típico tocar el abdomen, y aquí te doy algunas claves que te pueden ayudar. Por tanto, cuando el abdomen de exceso sería un abdomen lleno, un abdomen parecido a un tambor, distendido, tenso, ¿sí? Otra característica que puede haber es que cuando tocas la piel, la notes densa, ¿sí? La notes gruesa. Otra característica es que notes la piel gruesa y el músculo pegado. Quiere decir que cuando tú agarras la carne o la piel del abdomen, no sabes diferenciar muy claramente dónde termina la piel, dónde termina el tejido y dónde empieza el músculo, porque está todo mezclado, está todo apelmazado, está todo pegado. ¿Sí? Otro abdomen de exceso es distendido y tenso, que sería un poco como el primero, ¿sí? Resiste a la presión. En el primero es como un tambor que cuando apretamos está vacío. El distendido y tenso sería que apretamos y lo encontramos lleno, lo encontramos de exceso. Allí hay demasiada densidad. Y por último, áreas llenas. ¿Qué significa? Áreas llenas significa que hay algunos lugares donde hay signos de exceso, como masas, como durezas, como dolor a la presión, ¿sí? Pero no se manifiesta en todo el abdomen. Por ejemplo, es muy típico en las personas que tienen síndromes de ovarios poliquísticos o tienen problemas de estasis de sangre en las menstruaciones, o sí que haya estos nódulos duros en la parte baja del abdomen, ¿sí? O las personas que tienen síndromes de exceso de vesícula biliar, por ejemplo, Shaoyang típicamente, pues es muy fácil encontrar dureza alrededor de la parrilla costal, ¿sí? Mientras que las otras partes del abdomen pueden estar más o menos normales alrededor de la parrilla costal. La parte de abajo, la zona del diafragma, se nota duro a la presión. Entonces, estos serían áreas llenas que indicarían exceso local. Interpretaríamos local como interpretamos la lengua. Si está debajo del ombligo, pertenece a riñón. Si está en el epigastrio, pertenece a corazón o estómago o bazo. Si está en la zona subcostal derecha, pertenece a hígado vesícula biliar.
no tiene más truco, ¿vale? Y el siguiente tipo de abdomen sería el abdomen de insuficiencia. Sería un abdomen que cuando lo palpamos, por ejemplo, este de músculos duros y tensos sería el típico abdomen de la persona que hace maratones. Quiere decir, es una persona muy delgada, pero que cuando tocas la pared abdominal, cuando tocas la musculatura la notas dura, tensa, reseca. ¿Sí? Entonces, esto que podría ser contraintuitivo porque lo que notas es dureza porque el cuerpo se está protegiendo, porque si no los órganos saldrían disparados hacia afuera, y lo que hace el cuerpo es endurecer toda la musculatura de la pared abdominal y esto es lo que nos indica insuficiencia. Es una dureza por insuficiencia, es una dureza porque le falta hidratación, porque la musculatura no está suficientemente hidratada. Otra forma de ver esta falta de densidad, esta falta de hidratación, es cuando vemos esta piel que se desliza. Esta piel que se desliza es que agarramos la piel y separamos la piel del músculo y realmente podemos tirar mucho de ella y notamos que está seco. En casos graves, incluso cuando sueltas la piel, esta no vuelve rápidamente a su lugar, sino que queda ahí, se va poniendo en su lugar. ¿Sí? Esta piel separada del músculo indica también insuficiencia, es falta de densidad. ¿Vale? Otro abdomen de insuficiencia que es contrario a este abdomen del maratoniano es el abdomen blando, típicamente distendido, pero si en el abdomen de exceso encontramos dureza en la parte exterior o cuando apretamos, aquí no hay dureza, es blando, fofo, la mano se hunde y notamos como si no hubiera órganos debajo, porque realmente no hay densidad, el tejido está como imagínate una esponja que está totalmente deshilachada, pues eso, así es como está el tejido en este abdomen, que es distendido, pero es blando. Distendido, fofo y blando, ¿vale? Pues esto sería un poquito el resumen de los abdómenes de exceso, el abdomen de insuficiencia. Otro punto importante y que nunca enfatizaremos suficiente y que yo tuve muchos problemas porque claro, cuando aprendí esto de insuficiencia, exceso, frío, calor, pensaba erróneamente, no sé si a ti te pasa, pensaba erróneamente que cuando es insuficiencia, todo el cuerpo es insuficiencia, cuando es calor, todo el cuerpo es calor, y la realidad es que hay calor y frío mezclado muchas veces, hay insuficiencia, exceso mezclado muchas veces, y por tanto es muy importante localizar dónde está cada uno de ellos, ¿sí? No verás todo exceso, no verás todo insuficiencia, normalmente verás síndromes combinados. En estos casos, ¿qué haces? Aquí es donde entra la fisiología, que es lo que yo más me gusta enseñar en la Academia Yin Yang. La fisiología es la que te dirá de qué manera están organizados, se están combinando estos elementos para crear este síndrome único. La fisiología te dirá por qué narices se genera exceso en una parte e insuficiencia en otra parte, porque hay unas leyes que rigen esto y no es tan complicado, no es ciencia espacial, pero necesitas entender por qué este exceso que se muestra en estos síntomas, ¿sí? Cómo este exceso tiene que ver con el resto y cómo tiene que ver con la posible, más que posible, insuficiencia que se manifiesta en otra parte del cuerpo. ¿Vale? Entonces, localización es muy importante. ¿Vale? Densidad es como definimos al exceso o la insuficiencia y lo definimos a través de los síntomas y lo definimos a través de la constitución y lo definimos a través del abdomen de exceso o de insuficiencia. Y por último, siempre
tenemos en cuenta la localización. ¿Dónde está este exceso? ¿Dónde está esta insuficiencia? ¿Por qué hay este exceso y esta insuficiencia allí, aquí y ahora? Y entonces, solamente entonces, después de entender esto, podemos articular un tratamiento. Muy bien, esta es una pequeña presentación del tipo de cursos que doy en la Academia Yin Yang. Si te ha gustado, suscríbete. Si estás en YouTube, aquí abajo tienes el botón de suscripción y la campanita para que te avise cuando vaya publicando más vídeos. Aún mejor, apúntate a mi newsletter. Aquí abajo también tienes que tener el enlace, www.academiayinyang.eu, porque allí comparto contenido exclusivo para mis suscriptores. Nada más, espero que te haya gustado, y no solo que te haya gustado, sino que te haya hecho pensar y que te sea útil en la clínica. Que vaya bien, hasta luego, chao, chao.